En esta ocasión nos adentramos en un enigma que ha perturbado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, un misterio que se extiende como una sombra a lo largo de la historia. Un misterio que encontramos en los antiguos papiros egipcios, lo encontramos también en los escritos de Galeno y, por supuesto, en los laboratorios más avanzados del siglo XXI. Hablamos del cáncer. Esa enfermedad, pues el nombre ya de por sí evoca la imagen de un cangrejo aferrándose con sus tenaces pinzas. ¿De dónde proviene esta inquietante analogía? La respuesta, como tantas veces ocurre, se encuentra en la antigua Grecia. Carquimos, cangrejo en griego, es la raíz, la palabra cáncer que utilizamos hoy en día. Y fueron precisamente dos de los grandes médicos de la antigüedad, Hipócrates y Galeno, quienes la acuñaron. ¿Y qué les llevó a establecer esa conexión entre un animal y una enfermedad tan compleja? Observaron que la forma en que los tumores se extienden por el cuerpo invadiendo tejidos sanos se asemeja al movimiento de un cangrejo aferrándose con sus pinzas. Una imagen, sin duda, que pone los pelos de punta. Pero más allá de lo visual, ¿qué significado encierra esta comparación? ¿Sigue siendo relevante hoy en día? Absolutamente. Esa imagen del cangrejo, aunque antigua, refleja a la perfección la naturaleza del cáncer. Su tenacidad, su capacidad de invadir, de resistir, de aferrarse a la vida con una fuerza inusitada. Es como si el nombre mismo nos advirtiera de la formidable batalla que nos espera al enfrentarnos a esta enfermedad. Y es que no estamos hablando de un único enemigo, ¿verdad? No, en absoluto. El cáncer es más bien un laberinto con múltiples caminos. Un conjunto de enfermedades con un denominador común, el crecimiento celular descontrolado. Más de 100 tipos de cáncer, cada uno con sus propias características, sus propios secretos. Ante tan complejidad, ¿cómo podemos siquiera empezar a comprender este enigma? Un buen punto de partida es la clasificación de los tumores. Diferenciar entre tumores benignos de crecimiento lento y localizado, y los malignos, capaces de extenderse a otros tejidos generando metástasis. Esa distinción entre lo benigno y lo maligno nos acerca un poco más a la naturaleza de cada tumor, a su comportamiento y, por supuesto, la mejor forma de combatirlo. Exacto. Y aunque no adentraremos en la jerga médica, sí es importante tener en cuenta que existen diferentes familias de cáncer, como los carcinomas, sarcomas, linfomas y leucemias. Cada una con su propia historia, con su propia forma de desafiar a la ciencia. Un desafío que nos lleva a la siguiente etapa de nuestra inmersión. Adentrarnos en el laberinto de las causas del cáncer, en busca de esas pistas que nos permitan desentrañar este misterio. Un laberinto, decías. Y es que la búsqueda de las causas del cáncer es una investigación llena de recovecos. Un viaje a través de una red de factores interconectados. No hay un único culpable, sino una conspiración de elementos que juntos desencadenan esta enfermedad. Empecemos por lo más evidente. En toda investigación criminal hay que interrogar a los sospechosos habituales. Por supuesto. Y en el caso del cáncer, estos sospechosos habituales son de sobra conocidos. El tabaco, el alcohol, una dieta inadecuada, la obesidad, la falta de ejercicio. Malos hábitos que se han convertido en una constante en nuestra sociedad. Efectivamente. El tabaco, por ejemplo, es el principal responsable del cáncer de pulmón. Y no solo eso, también aumenta el riesgo de otros tumores, en la cabeza, en el cuello, en el esófago. Una auténtica bomba de relojería que muchos llevan consigo. Y no podemos olvidar al fiel compañero del tabaco, el alcohol. Su consumo excesivo está íntimamente ligado al cáncer de hígado, de estómago, de esófago. Dos jinetes del apocalipsis que cabalgan juntos, sembrando la enfermedad. Y luego está la alimentación. Una dieta pobre en frutas y verduras, repleta de grasas saturadas y alimentos procesados. Es como abonar el terreno para que el cáncer crezca. Es como si sin darnos cuenta, estuviéramos invitando al enemigo a nuestra mesa. En cierto modo así es. Y a estos malos hábitos hay que sumar la inactividad física, el sedentarismo. El sedentarismo debilita nuestras defensas, nos hace más vulnerables. Pero más allá de estos factores, digamos, de comportamiento, existen otros más sigilosos que se esconden en las sombras. Así es. Pensemos en la radiación, tanto la ionizante como la ultravioleta. La exposición prolongada al sol, por ejemplo, es la principal causa del cáncer de piel. Sustancias químicas contaminantes.
Un mundo que a veces parece conspirar contra nosotros. Y luego están los virus, un giro inesperado en la trama. Pequeños agentes infecciosos que en ocasiones pueden secuestrar la maquinaria celular y provocar la transformación maligna. Virus. ¿Te refieres a virus como el de la hepatitis B o el del papiloma humano? Precisamente, estos virus se han relacionado con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. El virus del papiloma humano, por ejemplo, es el responsable de la mayoría de los cánceres del cuello de útero. Un enemigo microscópico. Invisible a simple vista. Que se introduce en nuestras células y siembra la semilla del cáncer. Y no podemos olvidar el factor genético. Las mutaciones en nuestro ADN, esos errores en el código de la vida también pueden estar detrás del desarrollo del cáncer. Es decir, que podemos heredar la predisposición a padecer esta enfermedad. En algunos casos sí. Hay familias con mutaciones en genes concretos, como el BRCA1 o el BRCA2, que aumentan considerablemente el riesgo de cáncer de mama y de ovario. Un legado genético que marca el destino de algunas personas. Pero si la genética juega un papel tan importante, ¿significa eso que el cáncer es inevitable en quienes heredan estas mutaciones? No necesariamente, aunque la genética es un factor de riesgo importante, no es el único. La mayoría de los cánceres son el resultado de una compleja interacción entre nuestros genes y el entorno. Un pozo en el que cada pieza, cada factor de riesgo contribuye a la imagen final. Pero la investigación no se detiene ahí, ¿verdad? En los últimos años se ha abierto una nueva línea de investigación, un nuevo sospechoso en nuestra lista. Exacto. Me refiero a la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal. ¿Qué tiene que ver el intestino con el cáncer? Parece que más de lo que imaginábamos. La permeabilidad intestinal se refiere a la capacidad de la pared del intestino para actuar como una barrera selectiva, permitiendo la entrada de nutrientes y bloqueando el paso de sustancias nocivas. Pero ¿qué ocurre si esa barrera falla? Ahí está la clave. Si la permeabilidad intestinal aumenta, se abren las puertas a toxinas, bacterias y otras sustancias capaces de desencadenar inflamación y a la larga contribuir al desarrollo del cáncer. Una nueva pieza en el puzzle. Un nuevo frente en esta batalla contra el cáncer. Y cada nuevo descubrimiento, cada pista que encontramos nos acerca un poco más a la solución de este misterio. Hablando de soluciones, ¿qué armas tenemos para combatir al cangrejo? ¿Qué estrategias ha desarrollado la ciencia para enfrentarse a este enemigo tan escurridizo? Esa es precisamente la siguiente etapa de nuestro viaje. Prepárate para adentrarte en el arsenal que la ciencia ha forjado para desafiar al cáncer. Un arsenal forjado por la ciencia. Suena una batalla épica. Una lucha titánica contra un enemigo que parece invencible. En cierto modo así es. Pero la ciencia a lo largo de los siglos ha ido desarrollando herramientas cada vez más precisas, más eficaces para combatir al cáncer. Empecemos por la más antigua de todas. La cirugía. Un enfrentamiento directo, cara a cara con el enemigo. La cirugía sigue siendo una pieza fundamental en el tratamiento del cáncer. La idea es simple: extirpar el tumor, eliminarlo de raíz. Por supuesto, no siempre es posible, pero en muchos casos la cirugía ofrece una cura definitiva. Y cuando la cirugía no es suficiente o no es viable, entra en juego la radioterapia. Exacto, la radioterapia es como un bombardeo de precisión, un ataque dirigido que utiliza radiación para destruir las células cancerosas. Pero no afecta también a las células sanas. Claro que sí. Pero las células sanas tienen una mayor capacidad de reparación, de recuperarse del daño. La radioterapia busca dañar al máximo las células tumorales, minimizando el impacto en el tejido sano que las rodea. Un equilibrio delicado sin duda. Y junto a la cirugía y la radioterapia, tenemos la quimioterapia.
La quimioterapia es como un veneno selectivo, un cóctel de fármacos que interfieren en la división celular, impidiendo que las células cancerosas se multipliquen. Un arma poderosa, pero con un coste, ¿no? Los efectos secundarios de la quimioterapia son bien conocidos. Por desgracia, sí. La quimioterapia no distingue entre células buenas y malas, lo que provoca efectos secundarios como la caída del cabello, las náuseas, la fatiga. Un precio a veces muy alto. Pero la ciencia no se rinde. Y en los últimos años hemos visto surgir nuevas estrategias como la inmunoterapia. La inmunoterapia es un enfoque fascinante. Se trata de entrenar al sistema inmunitario, de enseñarle a reconocer y atacar a las células cancerosas. Es decir, utilizar nuestras propias defensas para combatir al enemigo. Convertir a nuestro cuerpo en un campo de batalla, donde nuestras células luchan contra el invasor. Exacto. La inmunoterapia busca potenciar la capacidad natural del organismo para defenderse del cáncer. Y los resultados en algunos casos han sido realmente esperanzadores. Es como si hubiéramos encontrado la llave para despertar a un gigante dormido, un gigante que lleva dentro el poder para vencer al cáncer. Y la investigación no se detiene ahí. Yeah. También se están estudiando otras terapias como la hormonoterapia, que se utiliza en algunos tipos de cáncer que dependen de hormonas para crecer. Una terapia dirigida, como un misil teledirigido que impacta en el tumor sin afectar al resto del organismo. Y por último, no podemos olvidar el trasplante de médula ósea. Una opción en algunos casos de leucemia y linfoma. Un tratamiento complejo sin duda, pero que puede ofrecer una nueva oportunidad a muchos pacientes. Una luz al final del túnel. La lucha contra el cáncer es una carrera de fondo. Una búsqueda constante de nuevas armas y estrategias para vencer a este enemigo tan escurridizo. Un enemigo que, como hemos visto, se esconde en las sombras, se camufla, muta, se resiste. Pero la ciencia avanza, la investigación no se detiene. Y la esperanza, como siempre es lo último que se pierde. La esperanza y la prevención. No olvidemos que muchos tipos de cáncer se pueden prevenir. Se pueden prevenir con hábitos de vida saludables. No fumar, hacer ejercicio, seguir una dieta equilibrada. Pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia. Y ante cualquier síntoma sospechoso, no hay que dudar en consultar a un médico. La detección precoz es fundamental para aumentar las posibilidades de curación. El cáncer sigue siendo un misterio, un enigma que nos desafía. Pero cada nuevo descubrimiento, cada avance en la investigación nos acerca un poco más a la solución. Esta inmersión te ha ofrecido una visión general del cáncer, de su compleja naturaleza, de las armas que estamos forjando para combatirlo. Pero el camino es largo y la investigación continúa. ¿Qué preguntas te ha despertado este viaje? ¿Qué nuevos caminos te gustaría explorar? El misterio del cáncer sigue ahí, esperando ser desvelado.